Darlos y continuar con este trabajo en este sábado que vamos a concluir nuestra asamblea. Mi intervención tiene un solo objetivo, que a través de la reflexión que voy a hacer, quiero ir dando indicaciones, instrucciones, por donde quiero y por donde pienso que debe ir el camino de esta iglesia diocesana. Son dos reflexiones. La primera es una especie de reflexión, no conclusión porque no es una síntesis de todo lo que hemos visto sobre la familia, pero sí es mi pensamiento y es mi orientación en este campo tan importante de la familia. Y la segunda reflexión, pues son también unas indicaciones, podríamos decir pastorales, pero no son solamente pastorales, son teológico-pastorales, pero también son instrucciones y orientaciones que deben tocar nuestra propia vida y nuestra propia actividad en la arquidiócesis. Me centro entonces primero haciendo una reflexión sobre la familia. Quiero llamar a esta intervención la familia, lugar o campo de la misericordia. Si ustedes recuerdan, el Papa Francisco nos invitó a vivir un jubileo de la misericordia como un tiempo adecuado para la iglesia para que se haga más fuerte y eficaz en el testimonio de los creyentes. Fíjense qué clarito está. Es un tiempo, es un año, y eso también debería haber sido o debe ser para adelante nuestro camino, un tiempo propicio y eficaz para hacer más fuerte nuestro testimonio. En este caso, de la familia. Es un tiempo para contemplar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas a los que se niega su dignidad. Y eso también debería haber sido una visión de todo el año, contemplar las heridas, contemplar las limitaciones, contemplar lo que hemos visto aquí y hemos narrado cada rato, incluso ayer, con esa visión un poco apocalíptica también, pero es una parte, ¿verdad? Es una parte, no es solamente la defensa de la familia. La familia requiere propuesta. La familia requiere oferta evangélica. De tal manera que entonces la familia y la misericordia, campo de misericordia. Solamente que aquí quiero hacer primero y evitar un equívoco burdo, porque se confunde a veces la palabra misericordia con propósitos sentimentaloides. La misericordia nos muestra en primer lugar cuál es el camino del amor cristiano. Esa es la misericordia cristiana. ¿Cuál es el camino del amor cristiano? Tenemos muchos ejemplos en la Sagrada Escritura, y muchos de ellos son
cuando Cristo se acerca a los pecadores, a la samaritana, a Zaqueo, a la Magdalena. Son esas expresiones que enseñan cuál es el camino del amor cristiano. Más aún, una parte de la programación de nuestra pastoral, sobre todo por ejemplo, con los sacramentos, sobre todo con la pastoral social, debería llamarse el camino del amor cristiano. A partir de esta toma de conciencia de qué es la misericordia, nos hemos de preguntar, y nos hemos preguntado aquí, hacia dónde va la sociedad, hacia dónde va este mundo contemporáneo, en qué condiciones se encuentra la familia en la sociedad actual. Esto en esta asamblea debe quedarnos claro hacia dónde va la sociedad, hacia dónde va la familia cristiana y no cristiana. El Papa Francisco utiliza una expresión fuerte, pero al mismo tiempo generadora de reflexión y de cuestionamiento. Estamos viviendo una cultura del descarte y subraya cómo la familia está atravesando una crisis cultural profunda. El problema de la sociedad civil y el problema de la iglesia es un problema cultural, y a eso no le hemos querido entrar en la iglesia. Eso no le hemos querido entrar en la reflexión pastoral de nuestro ser y quehacer diocesano. El Santo Padre dice, hay una crisis cultural profunda como en todas partes, y eso se refleja en las comunidades y en los lazos sociales. Por ejemplo, una ruptura cultural en la familia es la forma de diálogo, la forma de acercamiento entre un padre y un hijo, entre los padres y los hijos. Hoy hay una crisis profunda, hay una crisis de filiación, hay una crisis de paternidad. Segundo, la belleza y la fragilidad de la familia. Hoy más que nunca conviene poner en valor la vocación y la extraordinaria belleza de la familia. No es solamente lo que se nos dijo ayer. La familia tiene una extraordinaria belleza. La familia tiene una reserva humanista, una reserva de amor profunda. La familia representa un amor para siempre que salvará a esta sociedad. Y es la única que puede salvar a la iglesia de la crisis profunda. Y precisamente hoy es fundamental valorar este amor, es decir, el testimonio formidable de fe que la familia pueda dar al mundo contemporáneo. Las familias de nuestra arquidiócesis, despertadas, educadas, orantes, en camino sinodal, unidas, pueden dar un testimonio profundo a esta sociedad de Guanajuato, haciendo evidentes todos los talentos que posee. Y solamente señalo unos: el amor conyugal.
El amor conyugal, aun cuando haya hoy tanta gente arrejuntada, tanta gente que utiliza como el buen fin de semana el amor de parejas arrejuntadas, el amor conyugal que existe en nuestra arquidiócesis es un tesoro infinito. También el amor esponsal. ¿Qué significa el amor esponsal? Ese amor místico, de sentido, de significado profundo, de gestos de silencio y de amor, de donación, de gestos de fidelidad, El sacramento y el espíritu de donación que hay en tantos matrimonios, la vida comunitaria, el primer anuncio del Evangelio que todavía tantos padres de familia comienzan a darle a sus retoños, a sus hijos. El esfuerzo educativo y la generación, esa tierra fecunda en la vida de la familia. Pero todo esto también sin esconder las heridas que la aquejan. Hoy el contexto social de México y de nuestro estado de Guanajuato está caracterizado por el aumento creciente de las convivencias, de las separaciones y de los divorcios. Y también de una tasa que comienza a sentirse, la baja de la natalidad. Obviamente no se trata tampoco de crear una sensibilidad de que todo es crisis de la sociedad contemporánea, y menos incurrir en que estos cambios y modos del mundo todos son negativos. No son todos negativos. El mundo tiene que transformarse. Un mundo vivo está en la naturaleza del hombre buscar nuevas formas de vivir. Y en la iglesia también deberíamos buscar nuevas formas de vivir, nuevas formas de expresar y de testimoniar la fe. Sino en todo esto, incluso en este camino de búsqueda de la sociedad, debe tener lugar la misericordia, la comprensión de la equivocación. Hay lugar del pecado y hay lugar de los errores. Por los pecados hay que pedir perdón. Por los errores no hay que pedir perdón. Por los errores hay que tener la humildad y la inteligencia de decir, bueno, me equivoqué. Y en eso vive esta sociedad. Así vive esta sociedad. La fragilidad de esta sociedad es un aspecto ineludible. Y si nosotros también somos conscientes y nos llenamos de silencio, también después de largo silencio honesto, llegamos a decir, somos frágiles, somos necesitados. La fragilidad pues no es solo en el momento en que se manifiestan los límites del hombre, sino sobre todo para nosotros el lugar de la gracia. De tal manera entonces que la familia es lugar de la gracia. La familia es lugar de la gracia, el lugar de la expresión de la misericordia de Dios nuestro Señor.
La familia refleja todos los límites del hombre, mostrando fragilidades psicológicas y afectivas en las relaciones de la pareja, incapacidad de organización de la vida doméstica por causas de horarios de trabajo, debilidad en la educación de los hijos y, por último, las dramáticas separaciones y los divorcios. En esta fragilidad indudablemente puede actuar la gracia de Dios mediante el remedio de la misericordia. Para intentar integrar pastoralmente es la Iglesia que debe dirigirse a todos los que sufren a causa de su propia fragilidad. Este debe ser uno de los caminos de la pastoral familiar. Tercero, los desafíos de la familia. Tal como lo veo, son tres los desafíos de la familia que la familia ha de afrontar en el mundo contemporáneo. El primero es de tipo existencial, del tipo de la vida ordinaria, y reside en las dificultades que hay hoy para formar y ser una familia. Esa es la primera dificultad que hay, es cómo formar una familia. ¿Qué entiendo yo por formar una familia? A menudo se observan muchas parejas que dudan y son incrédulas cada vez más a formar una familia, y esto lo consideran no como un don ni como una gracia. Hoy muchos optan por juntarse, vivir una vida común, y eso cada día se está extendiendo más, y esa es una primera crisis existencial. El segundo desafío o la segunda crisis es de tipo social y consiste en acertar el modelo adecuado para la familia en nuestra sociedad cada vez más compleja e interesante. Es complejo, pero es interesante también toda la complejidad. ¿Cuántas ideologías andan vendiendo por la calle? Ayer mismo nos ponían aquí una parte que habría que considerar, esas interpretaciones, que son interpretaciones extremas, pero entre lo extremo de estas ideologías hay toda una filosofía en medio entre lo cristiano y el extremo ideológico. Y en eso, sobre todo el clero, deberíamos estar bien claros, bien entendidos, bien instruidos en todo lo que es la filosofía antropológica del ser humano. Pensemos, por ejemplo, qué significa para una familia hoy vivir en una ciudad grande como la nuestra, como León. ¿Qué significa vivir en las periferias? ¿Qué significa las distancias y los tiempos del trabajo? ¿Qué significa la relación hoy de la mujer con el trabajo? Fíjense, la mujer en esta transformación ha caminado más que el varón en la inserción de muchos campos. Hoy la mujer es empresaria, la mujer es comunicadora, la mujer es obrera, la mujer es maestra, la mujer es doctora, y el varón no ha recorrido. Los varones nos hemos tirado un poco hacia atrás o nos hemos quedado parados
incluidos el clero. Esto es un desafío en el modelo y en el vivir de la familia. Y el tercer desafío nos introduce en uno de los temas más grandes de discusión de estos últimos tiempos, y se refiere a la cuestión antropológica y a la defensa del hecho humano. La expresión tan escuchada hoy es mi cuerpo. La interpretación del ser humano. Hoy no hay solamente una antropología, hoy hay muchas antropologías. ¿Y qué es lo que ha influido en cambiar, en narrar distintas antropologías? Número uno, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, todos esos robots, todo ese mundo de la inteligencia artificial. Segundo, el mundo de la medicina, que ha hecho tanto bien a la humanidad, pero también ha trastocado el sentido del ser humano. Y tercero, la revolución industrial. Esas tres fuentes irreversibles en la vida de la sociedad han cambiado la inteligencia sobre el ser humano. Y las tres tienen un común denominador: falta de ética. Es muchas veces ciencia, progreso sin ética, sin moral. De tal manera que entonces estamos ante un desafío cultural y espiritual de grandes dimensiones que hunde las raíces en la historia del siglo pasado y del que solo hoy logramos comprender sus efectos. Hoy estamos comprendiendo los efectos. No es casual que el Papa Francisco haga continuamente mención a la humanidad herida y a la Iglesia, dice él, como un hospital de campaña. Hoy estamos llamados a curar las heridas producidas en una batalla realizada, ante todo, sobre el cuerpo de las mujeres y de los hombres, y por tanto, de las familias. Hoy va uno a cualquier comunidad o a cualquier colonia y donde vemos aquí pues lo más ordinario, la pobreza, el cuerpo de la mujer, el cuerpo del ser humano cansado y deteriorado por la falta de alimentación, el cansancio del trabajo extenuante. Los obreros se tienen que levantar muchos a las 4 de la mañana, a las 5, y llegan a unas fábricas donde tienen 8 o 9 horas un ruido estrepitoso, a veces en condiciones insalubres de trabajo, y sobre todo eso daña profundamente a la mujer más que al varón. Estamos pues ante esas necesidades. Pero ¿cuál es la batalla cultural? La batalla cultural es de dimensiones antropológicas, del sentido del ser humano, de la definición del ser humano. Hoy, por ejemplo, en ese asunto de que hablamos tanto de antropología, ¿saben qué es absolutamente? Que los pastores, que los fieles cristianos bien formados, que los agentes, a mí no me gusta mucho esa palabra de agente, pero yo preferiría llamar cooperadores pastorales. Deberíamos tener, por ejemplo, en ese campo de la antropología, ¿qué es
la naturaleza humana. ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Por qué es necesario entender de qué drama se trata? Y se trata de un drama humano. Y ese drama humano está siendo cubierto hoy por un humanismo ateo. Hoy hay muchas organizaciones, ONG. Hoy hay muchas iniciativas sociales sin Dios. Un humanismo ateo. Y fíjense que no es un ateísmo burdo. No es un ateísmo que esté en contra de la Iglesia Católica, que esté en contra y que esté dañando, ¿no? Simplemente ellos han puesto al ser humano, según su interpretación, en el centro de su acción. Y hoy, por ejemplo, a nosotros en la Iglesia Católica nos echaron fuera de la escuela, de la educación y de la cultura, y eso nos vino bien. Estamos cómodos, no tenemos ninguna injerencia en esos dos campos que son la columna vertebral. Y les digo que es la columna vertebral porque la evangelización debe ser educación y cultura. La fe se debe hacer cultura. Evangelizar es educar. Nomás que los hemos separado. Pensamos que la educación es la escuela, no. También. Este humanismo, nos enfrentamos a un humanismo ateo. No burdo, pero separado del cristianismo. El padre Henry de Libac, un teólogo francés, decía que no se trata de un ateísmo groseramente materialista, se trata incluso de un ateísmo educado, dialogante. El segundo motivo de esta crisis es la sociedad del bienestar. Ahí está injertada la familia. Acaba de pasar el Buen Fin, ¿verdad? Y ayer el Black Friday en Estados Unidos. Una sociedad del bienestar que se basa en la nueva apostasía del culto al dinero. Y de eso no piensen que es solo Bill Gates o Slim o no, nosotros también. La idolatría al dinero es una cultura de la apariencia. Hoy vivimos una cultura de la apariencia y es también una cultura del tener que quiere transformar cualquier deseo en un derecho. Hoy la respuesta es mi derecho. Y en el fondo está esa cultura, esa idolatría del dinero. Y hay un tercer motivo también, que es el poder, o mejor dicho, el poder excesivo de la técnica. En esto no me extiendo mucho. La familia está también bajo el poder de la técnica. Los tres desafíos que acabo de tratar, el existencial, el social y el antropológico, podrían resumirse afirmando que existe en una gran parte de las sociedades contemporáneas una cultura difundida con algunos de sus rasgos, que es hostil a la familia. En eso se puede resumir. Muchos de esos rasgos de lo existencial, social y antropológico son hostiles a la familia. Sin la familia, la misma sociedad está destinada a romperse en miradas de individuos solos,
Se habla mucho de rehacer los tejidos sociales y siempre decimos los otros, la sociedad. Pero en la iglesia deberíamos también decir, hay que rehacer los tejidos eclesiales rotos. Y me refiero a toda la vida de la iglesia. Tenemos una concepción aniñada a veces de las relaciones nuestras. Estamos viviendo en esquemas donde ya no cabemos y queremos expresarnos y tenemos miedo a hacer rupturas. No, es que así lo hemos hecho hace 27 años. Sin la familia, la misma sociedad está destinada a romperse en átomos de individuos solos y aislados, con lazos sociales escasos y débiles que cada vez vinculan menos, y hoy se le llama la sociedad líquida. Vale para 2 días y adiós. A pesar de todas estas dificultades, y con esto concluyo, la familia sigue siendo la fuente de la mayor esperanza para nuestra sociedad, y esperemos que estemos convencidos que también para la iglesia. Pensemos solo un instante en el acto de coraje que hacen las familias actuales para nacer y vivir en el ambiente social y cultural muchas veces adverso que hemos descrito. Estas familias que se prometen un amor para siempre realizan un acto de heroísmo increíble, como nosotros los sacerdotes. El obispo, cuando nos va a ordenar, nos pregunta delante de la sociedad y esperando el obispo que se responda con honestidad. ¿Está dispuesto a vivir por todos los días de su vida esta consagración sacerdotal? ¿Y qué respondemos? Sí, estoy dispuesto. Bueno, estas familias tienen ese gesto profundo, contracorriente hoy de la sociedad. Y será este amor para siempre lo que salvará a esta sociedad y a la iglesia. Nuestra sociedad será salvada por la afirmación de la belleza que hay en el amor total, exclusivo, indisoluble, y por el hallazgo de un amor que no se reduce a la química del sentimiento, sino que da cuenta del misterio que existe en la profundidad del hombre. Un amor que brota de la pasión y de la libertad, pero se forja cada día en la voluntad y en el entendimiento. Yo creo que esto es lo que debemos asumir en las comisiones y dimensiones, y lo que les decía ayer, para respondernos cómo esta iglesia de León debe ser familiarmente responsable. Y esta no es tarea de la vicaría de pastoral, ni solo del obispo, ni de la comisión o de la dimensión. Esta es tarea de todos. Pero eso exige nuevas formas. Eso exige cambiar. Eso exige pensar de otra forma. Aquí termino esta primera intervención. Lo segundo, pues, es también una reflexión que no está desconectada de esto, porque no son secciones en la vida de la iglesia. La familia es la iglesia. Y yo quisiera solamente expresarles en qué campos quisiera que se trabajara en esta iglesia diocesana, además de todo lo que ya tenemos: el plan de pastoral, las comisiones y las dimensiones, el seminario, la curia, las parroquias, etcétera, etcétera.
Yo quisiera insistir en 3 puntos. Uno, que quisiera que trabajáramos por una iglesia que camine hacia el encuentro de Jesucristo. La fe es un encuentro personal. Segundo, una iglesia que escuche. Y esta iglesia que escuche significa una iglesia que escuche, que toque, que vea las realidades del ser humano, esto que acabamos de describir. Y tercero, una iglesia servidora que viva con espíritu de unión, pero sobre todo de solidaridad. Hago una breve introducción a esta segunda reflexión. Aristóteles afirma que quien por primera vez llevó a los demás a formar una comunidad política fue el autor de los mayores bienes en este mundo. Esto lo dice Aristóteles en su libro de la Política, 1253, artículo 30. Y dice Aristóteles, ¿por qué le ha hecho un gran bien a la sociedad? Porque ha sido capaz de llevar a las personas a vivir juntas y a realizar una vida virtuosa y feliz. Eso, aunque no era expresión cristiana, pero esta es la esencia de la iglesia: vivir juntos y llevar una vida virtuosa y feliz. Extendiendo el principio aristotélico, podemos decir que es autor de un gran bien no solo quien funda las comunidades, sino también quien las reforma y las renueva, ayudándoles a crecer en el bien. Y esos somos hoy nosotros. A nosotros nos corresponde hoy esta tarea en esta iglesia de León. A nosotros nos corresponde. No existe proyecto de reforma institucional en la iglesia o en el mundo que no esté ligado a la persona que lo piensa, lo introduce y lo realiza. Ciertamente no se trata de un proceso individual, porque la carga física, emotiva e intelectual, que es una reforma que comporta el esfuerzo de todos. No se debe descuidar e ignorar el aporte de cada uno. En nuestro caso, porque hay que tocar los aspectos antropológicos de personas, institucionales, de las comunidades y de las estructuras. Hago esta introducción porque es un trabajo que nos toca a todos, el que esté aquí y el que no esté aquí, y el que no está aquí con más responsabilidad de todo. Y yo quisiera invitarlos, queridos hermanos, quisiera invitarlos a que hiciéramos un esfuerzo a trabajar por una iglesia que camine hacia el encuentro con Jesucristo. Lo primero que tengo que decir en este aspecto es que la fe, en primer lugar, es un encuentro de personas. Y tendríamos que hacer un esfuerzo porque toda la vida de la iglesia fuera un instrumento para encontrar a Jesucristo. La fe, antes de ser teología o credo, lo decía el Papa Benedicto XVI, la fe es un encuentro con una persona que cambia nuestra vida, que cambia nuestra perspectiva. Quiero únicamente recordarles cuál fue la experiencia de los primeros
de los primeros que se encontraron con el Señor. Los pastores, los ángeles le dijeron: vayan y verán, un encuentro, verán a un niño, a su madre, a un niño en un pesebre. Cuando los primeros discípulos les dijo Jesús: vengan y síganme, le dijeron: ¿dónde vives? Y él les dijo: vengan a ver. Fueron, dice, vieron, regresaron a su casa y les dijeron a sus familias: hemos visto al Señor. Uno de ellos, Juan, el discípulo, se le quedó tan grabado que dice en el Evangelio: eran las 4 de la tarde cuando vi por primera vez a Jesús. Y luego después él, ya retirado, anciano, les dice a las iglesias: lo que mis ojos vieron, lo que mis manos tocaron, lo que mis oídos escucharon al Verbo de vida, os lo comunicamos para que nuestra comunión sea perfecta. A Juan el Bautista, dice en los evangelios, se le conmovieron las entrañas cuando vio a Jesús y dijo: ese es el Cordero de Dios. La fe se trata de una experiencia, y una de las dificultades actuales de la iglesia es nuestro mucho discurso, y un discurso intelectual, y en eso forma parte la estructura del lenguaje. ¿Cuál es la dificultad de nosotros, los clérigos sobre todo, de la relación con los jóvenes? El lenguaje. Y el lenguaje son signos, son gestos. La estructura del lenguaje es toda una parte del ser humano. Una iglesia que camine hacia el encuentro con Jesucristo significa una iglesia que tiene experiencia de vida, de que se ha encontrado con su Señor, con su Salvador. Y ahí tenemos que confrontar con humildad, por ejemplo, nuestros bautismos, nuestro sacramento de la confirmación, las bodas, y la vida de la iglesia. Y este encuentro con Jesucristo no puede darse sin escuchar la palabra. Sin escuchar la palabra. Y ahí tendríamos que hacer también un examen de conciencia, que difundir la palabra de Dios no es solamente repartir Biblias. Incluso a los niños chiquitos de la confirmación veo que los llevan con la Biblia. No se trata solo de eso. Se trata de el primer deber de un apóstol es anunciar a Jesucristo. Es la palabra. Ustedes saben también que a Jesucristo se le encuentra en los sacramentos, en la liturgia. Cómo amaba, cómo entendía a profundidad el Papa Benedicto la liturgia. Esa vivencia histórica, esa vivencia bella, esa vivencia solemne, pero también humilde, transparente, y se catequizaba por los ojos con la liturgia santa. Y tercero, encontrar a Jesucristo es su persona en el otro, en el pobre. Yo en esto quisiera recomendarles, aunque es un documento que va a cumplir 19 años, hay un documento del Episcopado Mexicano que se llama Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos, y es un documento
quede bien hecho, profundo en su forma y en su contenido. ¿Y qué pasó? Pues como muchos documentos, pasó por encima de nuestra cabeza. Eso hay que retomar. Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. Quisiera que trabajáramos en una iglesia que escuche. Que escuche, es decir, que asuma la nueva evangelización. Esta iglesia que va al encuentro con Jesucristo es la condición primera para ser misionera. No se puede ser misionero. La Redemptor Hominis dice el documento del Papa que un misionero o es santo o no es misionero. Y la santidad consiste en la amistad, en la vida, en la biología, en la comunión biológica espiritual con Jesucristo. Una iglesia que escuche, es decir, que asuma y practique la nueva evangelización. Escuchar la realidad, las personas. Aquí sería cuestión, y no hay tiempo, de estudiar y comprender qué es la nueva evangelización. La nueva evangelización es, su santidad San Juan Pablo II decía, nuevo ardor, nuevos métodos, nuevos caminos. Pero no nos animamos a lo nuevo. No nos animamos a lo nuevo. Eso quiere decir, lo que no está funcionando, adiós. Lo que estamos haciendo, y no es que así lo hacemos hace 29 años, pues síguelo haciendo. Escuchar una iglesia que escuche es una iglesia orante. Es todo un tema y es toda una espiritualidad. Debería ser de una iglesia, de unos pastores, de unos fieles laicos, una espiritualidad de la escucha que es riquísima en la Sagrada Escritura. El escuchar a Dios para escuchar al otro, escuchar al otro para escuchar a Dios. Y esta iglesia que escucha requiere 3 movimientos de conversión. El primero es un movimiento intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Queridos hermanos, los pastores, los religiosos consagrados, los cooperadores pastorales de la iglesia, debemos tener una preparación digna. Y eso requiere conversión intelectual, estudiar, reflexionar, informarnos, saber dar razón de nuestra fe, no para el día de ayer, para hoy. Y eso requiere estudio. Nosotros le tenemos mucho miedo a lo académico. A mí a veces me han dicho, es que el seminario forma puros intelectuales. Le digo, a ver, primo, tráigame 3. Tráigame 3 intelectuales. ¿Saben a qué me refiero? A una formación. Eso se llama academia. Eso se llama academia. Se requiere una conversión espiritual. De esto ustedes saben. Es volver al Señor, es encontrar al Señor. Es decir con el corazón, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. No soy un administrador religioso. Tú eres mi Señor. Y debe haber una conversión pastoral de las formas, de los métodos, de todo lo que implica la vida, el hacer de la iglesia.
Tercero, una iglesia servidora. Esto indudablemente lo anuncio, porque esto necesita subsidios y esperemos que me ayuden después las comisiones para ir extendiendo esto y estudiarlo. Hay muchas reuniones en la iglesia que dicen, no sabemos qué hacer. Están 50 y no saben qué hacer. Es tercero, una iglesia servidora con espíritu sinodal y solidaria. La solidaridad se expresa. No he venido a ser servido, sino a servir. Sean servidores los unos de los otros, y esto requiere conversión, esto requiere oración, esto requiere camino, ser servidores, aprender del Señor, de Jesucristo. Esto implica indudablemente pues también toda una espiritualidad, todo un ejercicio, toda una comprensión de la iglesia, toda una comprensión de la iglesia, nuestras mismas relaciones. Sin una iglesia que tenga el encuentro con Jesucristo, un cristiano, una comunidad parroquial, una diócesis, sin el encuentro con Jesucristo, no puede ser misionera. Una iglesia que no escucha, no puede ser una iglesia que asuma la nueva evangelización. ¿Cómo? ¿Autorreferencial? No. Para tomar decisiones y para ver qué necesidades hay, es necesario escuchar a los fieles, a la sociedad. Una iglesia que no sea servidora no puede tener espíritu sinodal. ¿A quién sirve? ¿Qué sirve? Y esta iglesia, un siervo tiene gestos de siervo. Un siervo tiene gestos de siervo. Ante esto, quiero decirles que debemos tener en cuenta lo que tenemos ante nosotros. Tenemos desafíos para estos tres caminos, y que es uno solo. Debemos tener en cuenta que hay un cambio de época. Hay un cambio de época. La iglesia no es la misma de hace 30 años, ni siquiera de 15 años para acá. La sociedad no es la misma. Y yo creo que nosotros seguimos trabajando mucho, pero para otra época. Hay una época de cambios. Y los más relevantes, les he dicho, para mí, para Alfonso Cortés, es lo cultural y lo antropológico. Necesitamos comprender estas paradojas. Paradoja es aquello que parece contradictorio y a veces lo presenta como igual, que engaña como si fuera lo verdadero. Necesitamos entender que ante nuestros ojos, en Guanajuato, tenemos un pueblo solidario y compasivo. Ustedes vean a los pueblitos, hay una desgracia de una familia y todas las familias se unen, ayudan. Incluso hay un enfermo y los que viven allá, voy a decir, por decir algo, los que viven en Fort Worth, Texas, ayudan a sus paisanos aquí de cualquier pueblo. Tenemos un pueblo solidario y compasivo, pero también tenemos a mucha gente insolidaria en la vida diaria. Insolidaria. Hay un chismorreo, hay un ambiente de crítica, hay un ambiente de destrucción, de difamación, y eso no es solidaridad. Y tenemos
Tenemos también a un pueblo solidario y compasivo. La gente mexicana se conmueve, pero hoy tenemos signos de crueldad. Somos el segundo país más violento del mundo. Y no es solamente el hecho de la violencia que ha llegado a grados de salvajismo. Eso es lo grave. Un pueblo compasivo y un pueblo salvaje también, con expresiones salvajes. Tenemos ante nosotros una sociedad de Guanajuato con orgullo de ser de Guanajuato. Y somos muy mexicanos cuando Trump nos agrede. Y somos muy mexicanos cuando las fiestas patrias. Pero también tenemos y comenzamos a tener signos más claros de excluyentes y discriminadores y xenofóbicos. Pensemos en ese movimiento, en ese fenómeno social de los migrantes. Pensemos en ese fenómeno que ahora viene en estos días de nuestros hermanos paisanos que vienen a enfrentarse a la corrupción y a la distorsión, y los que, dice el presidente, vienen a su tierra, a su casa, y en su casa los agreden. Y eso es lo que sabemos. Tenemos ante nosotros un pueblo exuberante en religiosidad popular, sobre todo guadalupana. Pero tenemos un pueblo, un católico que poco asume lo sagrado, que rápidamente asume la secularización que contradice su fe. Pueblo secularizado. Tenemos una gente que tiene a la Iglesia Católica como referencia, pero sin sentido de pertenencia. Una de las mayores lacras de la Iglesia Católica es la indiferencia y con abandono práctico de la fe. Aun cuando tenemos una iglesia, digo iglesia diocesana, aun cuando tenemos deudas con el Concilio Vaticano II, la Iglesia de México y la Iglesia de León se han nutrido del concilio, pero somos en México, incluidos nosotros, quienes no hemos podido abandonar nuestros vicios pastorales y que hemos perdido credibilidad. No hemos asumido el concilio a pleno fondo. Estamos ante un pueblo que anhela nuevos lenguajes para realizar nuevos proyectos de vida, y todo esto es parte de la comunicación. El lenguaje en la iglesia no parece entusiasmar mucho, sobre todo a los jóvenes. Ante todo esto, ¿cómo ser una iglesia que va al encuentro de Jesucristo? ¿Cómo ser una iglesia que escucha? ¿Cómo ser una iglesia que sirve? Ante todo esto, ¿cómo transmitir la fe? En el fondo, buscamos transmitir la fe, que es el núcleo de la revelación y de la misión, señalando algunos caminos. Necesitamos pasar de una iglesia estática, desentendida de los problemas humanos reales, autorreferencial, a una iglesia encarnada, creativa, dinámica y profética, dialogante e incluyente y en salida y misericordiosa, que responde a las necesidades, que es organizada, solidaria con quienes se debaten en nuestro tiempo, como decía San Agustín, entre las tribulaciones del mundo y los consuelos de Dios.
pasar de un mensaje doctrinal a uno carismático y gozoso, que pone al hombre al centro, que tiene el seguimiento de Jesús como su centro de gravedad, ir al encuentro de Jesús. Pasar de un lenguaje insustancial y racionalista a un lenguaje actual, inteligible, persuasivo y creíble. Pasar de unos laicos sumisos y sin iniciativa, que conforman una pertenencia nominal a la iglesia y a veces con grupos sectarios, eclesiales, pasar a unos laicos mayores de edad, libres para ejercer sus carismas, tomados en cuenta en las decisiones pastorales que asuman y sirvan en los campos administrativos. De una vida consagrada, de una vida religiosa cuya eclesiología está centrada en su congregación y no en la comunidad diocesana, y que tienen a veces dificultad de insertarse en los procesos pastorales, pasar a unas mutuas relaciones con los religiosos, con la vida religiosa, que es un tesoro en la vida de la iglesia, pasar a una comunicación eclesial realista, honesta, de diaconía y de sinodalidad en la libertad. Pasar de pastores sedentarios a pastores inspirados en la teología, la espiritualidad y la práctica del buen pastor. Pastores de vida recta, que seamos los primeros en el amor, la justicia, la misericordia y la verdad. Pasar de una pastoral de conservación y mantenimiento a una pastoral promotora de hábitos y costumbres religiosas sin compromisos, para pasar de esa pastoral sin compromisos a una pastoral sinodal, capaz de utilizar los medios modernos, pedagogías y diversos instrumentos. Todo esto exige cambios personales y estructurales, institucionales, pero sobre todo requiere discípulos misioneros santos y competentes. Hasta aquí la segunda reflexión. Yo les agradezco su atención y esto es una reflexión que yo tengo y lo tengo en mi convicción y vuelvo a repetirlo, esto es tarea de todos y es tarea de ponernos en camino con formas inteligentes. Hay que recuperar la disciplina en la iglesia. Disciplina no de cuartel, disciplina de orden, de responsabilidad. No hay que tratar igual al bien que al mal. No hay que tratar igual a la irresponsabilidad con la responsabilidad. Si seguimos así vamos a... No asumimos y nuestras asambleas, reuniones, juntas, que son cientos, no pasarán de ser expresión de buena voluntad y no acciones reales transformadoras. Para terminar mi intervención, quiero también comunicarles que, habiendo consultado y platicado sobre todo con la Vicaría de Pastoral, y quiero pedirles y quiero darles una indicación, que esta es una indicación mía para la diócesis. La diócesis, en el plan de pastoral,